La República Argentina. Hablábamos hace un rato de Colombia y del terremoto que ocurrió la semana pasada. Hubo un terremoto también en Granada, en España. Y miren las imágenes registradas también en viviendas por la gente que registraba de esta manera cómo volvió a temblar este lugar en España, la provincia de Granada, que registró en el día de hoy. Estas son imágenes de hoy, temprano, 10:38. Miren, ahí tienen incluso arriba la fecha y el horario del día de hoy, 10:38 de la mañana. En la provincia de Granada, en España, se registró este nuevo terremoto de 4.8, como están leyendo en pantalla, con epicentro en el noroeste de Gójar y una profundidad de 5 kilómetros. La Junta de Andalucía confirmó que 3 personas resultaron heridas de carácter leve como consecuencia de este sismo. O sea, no tuvo, afortunadamente, graves consecuencias, pero obviamente el temor, y más con las noticias que están surgiendo en los últimos tiempos de tantos terremotos, con el antecedente de Venezuela, muy trágico, y el de Colombia también. Bueno, cada vez que hay un terremoto, el temor se apodera de la gente con justa razón. Este movimiento sísmico constituye uno de los temblores más fuertes registrados hasta ahora dentro de una serie que afecta a la provincia de Granada desde el pasado 14 de agosto. Y ahora estamos viendo imágenes justamente de lo que sucedió en las calles, ¿no? En Granada, en esta provincia española, que aquí se ven algunos de los daños producidos por este nuevo terremoto. Por ejemplo, la Alhambra, que es el monumento andaluz más visitado de España, fue desalojado en el día de hoy por la mañana después de que el terremoto volviera a sacudir a la provincia de Granada. Miren, ahí vemos daños en algunos edificios. Un temblor de 4.7 que provocó 3 heridos y se produjo apenas 3 días después del último sismo que tuvo epicentro en un pueblo a 13 kilómetros de Granada y que afectó a más de 200 municipios de 5 regiones de España. Hoy, pasada a las 10:30 de la mañana, como les contaba recién, Granada llegó a temblar 5 veces por las réplicas de diversa intensidad. Hubo desprendimientos de mampostería, acá lo estamos viendo claramente. Miren cómo los autos quedaron totalmente dañados por el desprendimiento de la mampostería. Daños en edificios que por ahora, según los primeros análisis, no se consideran esos daños estructurales. Bueno, obviamente hay algunos vecinos que están muy asustados, que abandonaron sus casas y que se fueron obviamente a espacios al aire libre. Bueno, 10:30 ya en la mañana de este día martes aquí en la República Argentina. Les comentaba hace minutos nada más que hubo una réplica o un nuevo terremoto, mejor dicho, en La Guaira, en Venezuela. Obviamente no fue fuerte como los terremotos mortales de hace casi 2 meses, pero se sintió. Y La Guaira, recordemos, fue el lugar más afectado en Venezuela por estos terremotos. Bueno, el del día de hoy fue de un sismo de 4 en la escala de Richter, que se registró en la madrugada de hoy, allí en La Guaira, en Venezuela. Imagínense ustedes la preocupación que generó en la población, ¿no? Toda esta información fue proporcionada por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas. El temblor tuvo lugar a las 3 de la mañana, 7 minutos. El epicentro se localizó a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira, que, reitero, fue una de las áreas más impactadas, con más consecuencias por el doble terremoto del 24 de junio. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, comunicó en redes sociales que hasta el momento no tenía reportes de afectaciones de ningún tipo y aseguró que el sistema de protección se encontraba activo y que llevaban a cabo el monitoreo y el seguimiento necesario.
En cuanto a las consecuencias del doble terremoto, que sí fue trágico, y de qué manera, ¿no? Del 24 de junio, que recordemos allí fueron 2 terremotos de 7.2 y 7.5, el gobierno de Venezuela actualizó la cifra de fallecidos a 6.438. O sea, 6.438 personas murieron, según el gobierno venezolano, por ese doble terremoto. Esto representa un aumento de 137 personas desde la semana pasada, que había sido la última actualización. El boletín informativo también destacó que se entregaron 335 viviendas a familias afectadas. Miren las imágenes, estas son las imágenes de La Guaira que no dejan de sorprendernos por el desastre que dejó este doble terremoto. Es realmente impresionante. Bueno, les decía, se entregaron 335 viviendas, se inspeccionaron casi 60.000 edificaciones para evaluar, ¿no?, el estado, y se reveló que casi 35.000 edificios son habitables, 13.700 presentan restricciones y 10.600 se encuentran en alto riesgo, consecuencias de este terremoto allí en Venezuela. Bueno, y tenemos más datos que fueron aportando oficialmente desde Venezuela, actualizando las consecuencias, las cifras de las consecuencias del doble terremoto, ¿no?, que afectó sobre todo a La Guaira. Y aquí tenemos más imágenes mientras les voy contando esas cifras actualizadas que brindaron desde el gobierno venezolano. Reitero el tema de los muertos, ¿no? Subió a 6.438 el número de fallecidos por esos terremotos. Aquí estamos viendo imágenes del dron recorriendo La Guaira, que es una zona tan linda de Venezuela, una zona costera, como ven, una zona que recibía muchísimo turismo y que ahora no solamente quedó destrozada, como vemos, que tiene que ser reconstruida casi en su totalidad esta localidad, sino que encima no pueden trabajar porque, claro, no está todo parado porque no hay manera de recibir turismo. ¿Quién va a ir a La Guaira a hacer turismo en estas circunstancias, no? Es muy dramático realmente. Bueno, los rescatistas, ¿no?, los encargados de buscar a las víctimas de los terremotos del 24 de junio, allí en La Guaira, obviamente ya pasaron casi 2 meses. La tarea ahora es ver si encuentran los cuerpos, ¿no? Por eso la cifra después de una semana se actualizó, porque han encontrado cuerpos y eso es lo que hizo justamente que actualicen la cifra de los fallecidos. Las autoridades reportaron entonces estas 137 muertes más con respecto a las 6.301 personas que habían fallecido hasta el registro anterior, y por eso se actualizó a 6.438 el número de fallecidos por los terremotos, por el doble terremoto allí en Venezuela, con La Guaira como la zona más afectada. Allí tenemos las imágenes del dron que nos muestran la destrucción de esta linda zona de Venezuela que quedó totalmente destruida. Viendo temblar el mundo, tenemos que hablar ahora de Indonesia. Les comentábamos que sufrió hace unos días un terremoto y ahora las autoridades han evaluado los daños, han actualizado las cifras de los heridos y también de los muertos por este terremoto. Bueno, aumentó a 70 el número de muertos por el terremoto allí en la isla de Flores. Las autoridades de Indonesia elevaron entonces así el número a 70 las personas fallecidas y a más de 22.000 la cifra de desplazados por este terremoto de 7.7 que el fin de semana, el sábado, sacudió la isla de Flores, mientras los equipos de respuesta humanitaria permanecen desplazados en las zonas afectadas, donde se requiere más comida, más agua, camillas y también insumos médicos. El jefe de la gestión de desastres de Indonesia aseguró que 22.200 personas permanecen fuera de sus hogares tras el terremoto, que deja ahora este balance de 70 fallecidos y un número realmente muy alto
de heridos. No es preciso, no lo han dado el número de heridos, pero sí el de desplazados, que son más de 22.000 según el Ministerio de Salud. Y seguimos con más información respecto a este terremoto en Indonesia. Una mezquita fue derrumbada y varias viviendas dañadas en el este de Indonesia, días después del terremoto de 7.7. Esto en la ciudad de Reok, en el este de Indonesia, tras el terremoto del fin de semana. El número de muertos, como les contaba recién, ascendió a 70, según los funcionarios de Indonesia y el Ministerio de Mitigación de Desastres, que dieron una conferencia de prensa brindando estos datos actualizados. Les contaba que miles de personas, unas 22.000, fueron evacuadas tras este desastre, el más mortífero que sufrió Indonesia desde el año 2022, que en ese momento causó cientos de muertos en Java Occidental. Muchos se refugian en tiendas de campaña que están al aire libre y temen regresar a sus hogares por miedo a las réplicas. Y nos vamos ahora a los Estados Unidos para hablar de un incendio forestal, que aquí estamos viendo las imágenes aéreas. Un incendio de rápida propagación que arrasa con miles de hectáreas en el sur de Mississippi. Las imágenes tomadas desde un avión muestran la vista de este incendio forestal ardiendo en el condado de Jackson, en Mississippi. El incendio se había declarado ya el domingo. Fue controlado en cuestión de horas, según el Departamento de Protección contra Incendios del condado de Jackson. La Comisión Forestal de Mississippi declaró que sus pilotos pudieron grabar estas imágenes mostrando la magnitud del humo y el fuego activo que se encuentra debajo, que luego pudo ser controlado. Los bomberos forestales trabajaron arduamente sobre este terreno para contener completamente el incendio, es lo que dijo la comisión. En el día de ayer, la quema al aire libre quedó estrictamente prohibida en varios condados y hasta ayer por la tarde se estimaba que el incendio abarcaba varios acres allí, más de 1.000 acres en Mississippi, y estaba contenido en un 35%. Vamos a hablar ahora del fenómeno de El Niño y algunas advertencias que hicieron desde el Centro Nacional del Clima de China. El fenómeno de El Niño, que está cobrando fuerza a una velocidad acelerada en el Pacífico ecuatorial, podría convertirse, según este Centro Nacional del Clima de China, en el más intenso jamás registrado, con un aumento de las temperaturas oceánicas más rápido de lo previsto. De acuerdo con los últimos datos de monitoreo de este centro, las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial central y oriental han estado experimentando un ascenso constante desde que la región entró en condiciones de El Niño, que esto fue en mayo de este año. En los últimos meses, el calentamiento se acentuó de manera notable. El índice oceánico de El Niño alcanzó 2,1 grados centígrados en julio, que es 0,5 grados más que en junio, y escaló hasta los 2,6 grados en la primera quincena de agosto. Este centro chino prevé que las temperaturas de la superficie del mar continúen en aumento, aunque con fluctuaciones, y que alcancen su punto máximo entre noviembre y diciembre, configurando así un evento de El Niño de gran intensidad. A partir de entonces se espera que comience a disminuir gradualmente durante la primavera y el verano del año próximo. Hacer un recorrido por los distintos incendios forestales. Empezamos por este de Bélgica. Fíjense las imágenes realmente muy tristes, ¿no? Ver todos esos campos incendiados, quemados por estos incendios que son tan difíciles de controlar, ¿no? Bueno, los bomberos belgas lucharon contra estos incendios en Guaymes, en Bélgica. Es el mayor incendio forestal registrado en el país
que seguía ardiendo bajo la superficie. Por eso lo llaman incendios subterráneos. El fuego arrasó 3.000 hectáreas, superando el récord anterior de Bélgica, que había sido cercano a las 1.400 hectáreas. Había sido en 2011. Un bombero explicó cómo es el desafío, ¿no?, que supone combatir los incendios de turba, que son incendios que arden bajo tierra y son difíciles de detectar. Es la turba, dijo, arde internamente, es un incendio subterráneo, lo que dificulta ver todos los puntos calientes que pueden estar presentes, es lo que explicaba el bombero. Los incendios penetraron en turberas de varios metros de profundidad en la reserva natural, lo que significa que podrían tardar meses en extinguirse por completo. Afirmaron que localizar y empapar los focos de incendio era crucial, pero claro, algunas zonas permanecen ocultas hasta que vuelven a la superficie. Unos 500 bomberos de Bélgica, de Alemania y también de Luxemburgo, junto con agricultores, soldados y con los hidroaviones de emergencia de la Unión Europea, han estado luchando contra el incendio, que forma parte de la lucha constante de Europa contra el riesgo extremo de incendios, que bueno, realmente es una situación muy complicada y en este caso peor aún porque son incendios subterráneos. Nos vamos ahora de Bélgica a Grecia y continuamos con los devastadores incendios forestales, pero claro, ahora en Grecia, que avivan el temor a fallos en las líneas eléctricas. Los residentes de la zona recibieron advertencias sobre los riesgos que plantea la red eléctrica de Grecia en pleno verano ante estos incendios forestales. Un incendio que arrasó unas 2 hectáreas cerca de un pueblo fue causado por un cortocircuito, según un informe de una investigación confidencial que realizó el Departamento de Bomberos. El incidente, confirmado por 3 residentes y por un funcionario local, constituye un indicio serio de la existencia de problemas recurrentes en el funcionamiento y en el estado de la red en cuestión, o sea, la red eléctrica, ¿no? Pero bueno, es otro verano devastador de incendios forestales que reaviva el debate sobre la seguridad de las redes eléctricas en Grecia, especialmente de sus cables, que se enfrentan, claro, a un calor intenso durante el verano y a vientos huracanados y que a menudo atraviesan zonas rurales de matorrales o de bosques que no ven llover en varios meses. Bueno, y como a veces son los rayos, a veces, y muchas veces les diría, los incendios son intencionales y eso es lo más lamentable de todo, ¿no? Porque arrasan miles y miles de hectáreas por la negligencia o lo que es peor, por la intencionalidad de alguna persona. La policía de Italia está difundiendo estas imágenes que tomaron con un dron de vigilancia, donde se aprecia como un hombre provoca un incendio en una zona boscosa en Mileto y acto seguido huye en ese tractor. Los agentes de la policía forestal de los Carabinieri detuvieron a este hombre de 49 años, que fue arrestado entonces en Mileto tras ser grabado por el dron mientras provocaba el incendio. El incendio fue seguido en directo, no en vivo, por operadores de la sala de control de la región de Calabria. Se vio al hombre prendiendo el fuego a la vegetación, principalmente a robles y álamos, y luego huyendo en ese tractor. La intervención de los Carabinieri Forestali fue posible gracias al sistema de vigilancia llamado Proyecto Tolerancia Cero con el Fuego. Y continuamos en este panorama internacional hablando de la fuerza de la naturaleza. Lo que estamos viendo ahora son las imágenes que muestran el impacto devastador de la tormenta Lala en un pueblo de Hawái. Esta tormenta tropical, que bautizaron Lala, comenzó ya a abandonar Hawái, dejando a su paso un rastro de destrucción tras provocar fuertes lluvias, inundaciones y ráfagas de viento tan intensas en las islas durante el fin de semana que dejaron estas imágenes.
Lala fue la tormenta degradada de huracán a tormenta tropical, pero aún provocaba condiciones extremas en las islas occidentales de Hawái. Las imágenes nos muestran lo que se denomina el impacto devastador de Lala en Paala, que es una isla de Hawái. Y a propósito de Hawái, vemos más consecuencias ahora de los fuertes vientos de esta tormenta tropical que arrancaron el techo de una casa. Miren, la desesperación de la gente que grababa las imágenes, ¿no? Los residentes de Hawái evaluaron los daños sufridos por los árboles, las viviendas y la infraestructura después de que las islas fueran azotadas por esta tormenta tropical Lala. Aquí se ve el momento en el que el techo de una casa salió volando mientras filmaban los fuertes vientos de la tormenta tropical. Miles de residentes recuperaron el suministro eléctrico recién en el día de ayer, tras varias horas sin luz producto del paso de esta tormenta tropical bautizada Lala. Oh God. This is 44. No, the birds are fine. Go potty, baby.